intereses doble. Ay, y ahora Carlos, lo otro novedoso sí, este tema en que la se ha dado, educación. que bueno, yo creo que muchas de las cosas, recién lo charlábamos en off, muchas de las cosas que suceden en la educación van siendo novedad en forma constante, porque están vertiginosos los cambios a nivel general, y con la educación no pasa, no pasa a menos tampoco con eso, porque va cambiando, va modificándose constantemente. Educación sexual integral. Nosotros cuando sucedió este problema de este padre que golpeó a esta docente, leíamos un poco referido a qué, ¿no? Esta alumna que se negaba a recibir educación sexual integral en la escuela. Y entonces empezamos a ver qué era la educación sexual integral. Nos enteramos allí leyendo algunas cosas que los contenidos lo puede dictar cualquier asignatura. Nosotros pensábamos en su momento que esta cuestión estaba encarada desde un docente específico que recibía algún tipo de capacitación distinta o no. Bueno, conocer un poco este tema, cómo se da, si se da en todas las escuelas, en qué ámbitos, cómo es el tema de la educación sexual integral. Bueno, esto también un poco, a ver, cada institución lo toma y de acuerdo a cómo también desarrolla su plan de clase y todo esto. Como hablaba yo hoy de los acuerdos escolares de convivencia, que a veces nos tendríamos que poner de acuerdo todos para poder llevarlo en la práctica, esto también, la educación sexual integral también, y no, a ver, no es nada más que esto de acompañar al chico, y a mí me preguntan a veces los docentes cómo hacer, a través de que, primero, esto de lo que veníamos hablando, también un poco evacuar dudas sobre, en cuanto a la sexualidad, dudas que tiene. ¿Qué pasa? El porqué de la importancia de la educación en esto, de lo que hablábamos hoy. La mayoría, antes el acceso por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp y todo eso, el acceso a la pornografía que hay es impresionante. Claro. Entonces un chico que tiene... y esto es necesario también ponerle, a ver, a través de los sentimientos, a través de la evolución, del crecimiento. Fíjense, no quiere decir que cuando hablamos de sexualidad no es algo, no debe ser tabú. ¿Por qué? Porque no se va a hablar, si se quiere, de algo explícito, sino que esto, ¿qué te pasa a vos, chiquito de 11, 12 años, al crecimiento? ¿Te sentís torpe? ¿Sentís vergüenza? ¿Te sentís mirado? ¿Por qué? Porque sos como el epicentro de todo esto. Y todos esos sentimientos, a ver, te explico. Vos estás teniendo un cambio hormonal que va aparejado con el tiempo, y no tengas miedo, no sos vos el único. A todos tus compañeros les está pasando lo mismo. Eso, sin profundizar, y entonces yo a los docentes les digo, bueno, cuando el chico pregunta, hay que responder mesuradamente de acuerdo a lo que él está necesitando saber. Claro. ¿Por qué? Porque también no lo podés dejar al libre albedrío e interpretación. Y de vuelta, volvemos a lo mismo. El padre, que este papá podría haber dicho, mire, de esto, a ver, ¿hasta cuándo le puedo decir yo qué es lo que le he enseñado? Y conversarlo entre todos, ¿no? Esto tiene que ver con esto de la procreación responsable. De eso también se puede hablar, de los embarazos no deseados, de eso también se puede hablar, a nivel general también. En esto de la prevención también hay que ser muy cuidadoso, y la interpretación de que nosotros le damos a cualquier problemática. La problemática tiene que ser general y no específica en un sentido. ¿Por qué? Porque a veces esto, sacando el tema, si nosotros hablamos del tema de drogadicción, y si hablamos mucho de droga, genera como la curiosidad, a ver qué es esto. Claro. Entonces yo digo así, entre paréntesis, y en un término poco académico, avivamos giles. ¿Por qué? Porque producimos esa necesidad sin necesidad. Entonces, cuando sea necesario, el chico, progresivamente, lo que venía hablando de la educación emocional, progresivamente que el chico establezca esto de los sentimientos. Eso también es educación sexual integral. De acuerdo a lo que va sintiendo, a lo que va necesitando, a lo que va expresando. Y por supuesto darle la información fidedigna de lo que es, ni más ni menos, lo que vos necesitas saber a esta altura de vida,
de esto, de los cambios de personalidad, el respeto por el otro género. Y yo creo que este enojo y esta alteración de algunos papás o de la mayoría también pasa por el desconocimiento. Ajá, de preguntar, a ver, ¿qué es lo perfecto, que van a hablar de sexualidad? Bueno, pero ¿de qué se trata? Sí, a lo mejor se piensan que, no sé, le van a pasar una película claro, explícita claro. para explicarles. Sí, por ciertas eso cosas. me parece que la reacción está en esto, a veces de no saber bien el tema. Claro. De no saber, y por eso también en esto todas las puertas de las escuelas y de la gente están abiertas para que los padres puedan interrelacionar y preguntar. Y por supuesto, y están en su legítimo derecho de preguntar, a ver en esta escuela cómo lo van a abordar. Claro. Seguro. Y ponernos de acuerdo en eso también. Aparte, creo que demarca un poco de atención también de parte de decir, bueno, por lo menos el padre está interesado también en qué es lo que su hijo va a aprender y cómo lo va a Por aprender. supuesto, Está sí, bueno, eso es vital. Fíjense, y está bueno eso porque a veces la tarea es media ingrata, porque siempre uno recibe queja. Pero estaría bueno que los padres nos acerquemos y preguntemos, a ver, conocer cómo piensa el maestro, y decir y cómo va a abordar determinado tema, y claro, está bien que con el debido respeto, esto es necesario que todos lo sepamos en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque también yo debo conocer con quién está mi hijo, y en eso están en su pleno derecho, pero de una forma civilizada. Que nosotros pensemos distinto a veces parece que nos convierte en enemigos, no es muy... Y si el otro piensa distinto a mí, a veces yo debo mejorar mi argumento para poder convencerlo. Y si no lo puedo convencer, a lo mejor le tengo que dar la razón. Entonces, en esto es no hay nada en la educación sexual integrada así, no hay nada puntual que haga que el chico vaya por otro lado que no es el adecuado. Entonces, en eso uno tiene que llevar la tranquilidad. Después, bueno, cada padre tiene el derecho de poder averiguar, a ver lo que se está dando. Y por supuesto, y por eso a veces también se dan casos que por no poder decir esto de que el chico está, a ver, ¿cómo explicarlo? Nosotros a veces cuando abordamos los casos de violaciones, claro, se genera todo un protocolo. ¿Por qué? Por nosotros como instituciones educativas, ante la menor sospecha de que haya una vulneración de derechos, hacemos la denuncia que corresponde. ¿Qué pasa? Se hace esa denuncia y toman los canales de rigor. A veces, esto no está medio comprobado, pero a veces los chicos después llega el momento de decir y niegan todo. ¿Por qué? Porque han tomado como normal algo que no era normal. ¿Me entiendes? Sí. No quiero hacer tanta... No, pero se entiende, se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? El chico también es un derecho del chico que lo que te están haciendo en la casa, conocerlo, que no es tan normal. Saber. Y es en defensa de él. Entonces, saber cuáles son los parámetros donde como sociedad nos tenemos que ubicar también es esto. Mucho, y por supuesto que con una forma delicada, cuidadosa, tenemos que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque también, si no lo hablamos en la escuela, que está para formar, se lo enseñan las redes sociales de una forma distorsionada. Porque vos no vas a ver... todos sabemos lo que ningún chico va a ir a buscar algo pedagógico a las redes sociales. Por supuesto. Entonces ese es el problema. Y entonces la escuela también se tiene que atemponer a eso. Y entonces esos temas hay que tratarlos de una forma cuidadosa, pero sí tratarlos. Sí. ¿Por qué? Porque si los escondemos le damos tierra fértil a esto. A lo que le está pasando. Lo que le está pasando. Entonces, en esto, a ver, de vuelta insisto en esto, de que a veces es necesario. Las escuelas, cada uno lo instrumenta en la medida que ellos ven. ¿A partir de qué edad, profesor? ¿A partir de qué edad está establecido que puede empezarse a hablar de estos temas? Y esto en los últimos años del nivel primario. Bien. Sí. Bien. Pero también esto, a ver,
el conocimiento del propio cuerpo es necesario desde de la niñez. Y esto, a veces, sin llamarlo educación sexual integral, nosotros lo que primero estudiamos en el nivel inicial a nombrar las partes de nuestro cuerpo, y ahí estamos haciendo. ¿Y por qué varón? ¿Por qué mujer? Estamos en alguna forma. Entonces, no hay que ser tan extremista en esto, sino que darle la seriedad y la responsabilidad de cada uno de los actores que estamos para enseñar y educar. Podemos estar de acuerdo en una postura u otra, y bueno, charlémoslo, pero saquemos lo más productivo de esto, porque no, lo peor que podemos hacer es esconder esta problemática debajo de la alfombra. Claro, y este tema que también nosotros hablamos desde el lado de papá, pero también le debe pasar al docente. El docente es padre, madre, y también tiene que aprender de qué manera aplicar eso nuevo con algo que estudió y se recibió cuando era docente. Y con a veces cambios. Y hay cosas que yo cuento siempre para introducir, a veces en algunas charlas, yo me quedo con algunas experiencias de los gurises que nos enseñan más que los adultos, nos interpelan muchísimo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto cuestiona, qué sé yo, una situación, a ver, cuento dos así anécdotas que me parecen bastante gráficas. Situación escolar, ¿no? Sale la nenita de nivel inicial de la escuela, la agarra la madre la estaba esperando afuera, y la nenita dice, mamá, dice, fulanita y fulanita me dijeron malas palabras. Y la madre le dice, pero, en vez de consolarla, dice, pero déjala a esas piojosas. Oh, claro. Y la nenita le dice, mamá, pero si yo también tuve piojos. Claro. Y a veces esto de tapar enseguida, o a veces te encontrás con respuestas que son impresionantes, también a nivel inicial. Cuando era vicedirector, hace como 10, 12 años atrás, Carlitos me dice, pues si quiero las respuestas espontáneas me voy a ese nivel. Claro. Dice, y una nenita que, Carlitos dice, voy a tener un hermanito, mi lógica. Uy, qué lindo, le digo, tu mamá está embarazada. La respuesta de ella, no, lo están buscando. me mató y ahí quedé frío, pero fíjate vos, y esta nena sabía un poco más de lo que, y no estaba dado en la escuela, sino que lo traía esa información. De su casa. Entonces, y esto es también ir adecuándose el docente a lo que va escuchando, la intervención oportuna, y por eso desarrollar y dejar preguntar. Cuando vos estableces lo que hablábamos hoy, la confianza, y el chico que pueda preguntar y sabe que va a tener la respuesta, o a veces el docente diga, mira, no lo sé, y lo averiguamos, ahí también se conforma una forma de aprendizaje fenomenal. Cuando yo habilito a la pregunta, habilito a la curiosidad, porque es necesario despejar dudas, y para esas dudas está la escuela y está la familia. Si el chico pregunta algo en la escuela que no le ha sido respondido en otro ámbito, es necesario que la escuela salga a la palestra de esto para poder cubrirlo. Y fíjense, entonces, cuando yo digo todo esto, también digo responsabilidad titánica de la escuela, de poder educar. ¿Por qué? Porque también esto se han corrido algunas variables que antes, lo que hablábamos hoy, de los valores que existían y se mandaban desde la casa, ahora la escuela a veces lo tiene que enseñar. Seguro. Profesor, si dentro de esta educación sexual integral, de esta ley, puede pasar que algún padre no quiera, porque ha pasado ya en distintos puntos donde los padres se niegan a que se hable de sexo en la escuela. Es que eso, no se habla puntualmente de sexo, claro, sino que de la sexualidad. Ante la falta de información, porque primero y principal, y nosotros intentamos con esto, dentro de nuestra escueta pero muy buena audiencia, poder llegar de alguna manera con una información que nos parece a veces que no está llegando, que ese es el principal problema del padre, que a veces no recibe la información adecuada para conocer qué es lo que está pasando del otro lado, y termina negándose
a veces a este tipo de Por cosas. el propio desconocimiento. Y pasa Sí. desde el punto extremo de lo que pasó, al menos en este último caso. Bueno, obviamente tiene que haber una llegada puntual a ese padre, ¿no? A esos padres. Sí, sí. Sí, y vuelvo a insistir en esto, en ponernos de acuerdo nosotros los adultos, y por supuesto que tiene todo el derecho a ir a pedir explicaciones a la escuela las veces que sea necesario, y la escuela se la debe brindar. Porque también esto es muy loco, a veces por un tema puntual nos exacerbamos, pero es necesario esta comunicación fluida en todos los temas que hacen al ámbito escolar. El padre no va a ir a decir lo que el docente debe enseñar, pero sí interesarse en cómo poder reforzar esos aprendizajes, esos conocimientos y todo esto, ¿no? Y entonces es necesario esto, porque yo hago esta figuración. Es necesario saber cómo piensa el docente en una charla distendida y amena. ¿Por qué? Porque porque es necesario y es una obligación del padre de saber cómo piensa el docente en determinadas áreas, y puntualmente en esto porque es el que está formando a su hijo. Entonces, a veces yo hago esta comparación. Si yo voy y dejo a mi hijo en la escuela y no sé a quién se lo dejé, en el buen sentido, y si le voy a un desconocido a pedirle 100 pesos, me va a decir, a ver, ¿y quién sos vos? Entonces, esa relación debe existir, de confianza, de poder decir y todo esto. Por supuesto, no avalo para nada esto de que el padre vaya de una. Por supuesto, la escuela también debe, en estos contenidos que generan polémica, bueno, comunicarlo, decirle qué le parece, y bueno, y ahí este padre que no esté de acuerdo a lo mejor puede recibir esa información y todo esto. Bien. Así que esto también nace del consenso de que todos nosotros construimos también la educación de nuestros hijos. Profesor, le pregunto ya por último, ¿cómo está dentro del departamento nogoyano, puntualmente, cómo están los docentes, cómo está la educación? Desde su perspectiva, desde su visión, ¿cómo lo ve? No, yo estoy muy contento porque se trabaja mucho. Fíjense, esto también es un poco, siempre se percibe lo malo, digamos, y eso como sociedad, y nosotros como humanos somos así, siempre vemos lo negativo. Salís un día hermoso, va a echar nafta y decís, che, qué lindo día, sí, pero está anunciado lluvia. Entonces, siempre vemos lo negativo de todo esto, o siempre. ¿Por qué? Porque es naturaleza nuestra. Sí. Entonces, bueno, yo tengo que también, existen problemas, sí los hay, pero también el trabajo silencioso de muchos proyectos que se llevan a cabo en las escuelas es interesantísimo. Y, por supuesto, nuestro departamento es uno de los departamentos que más becas para los mejores promedios recibe. Ahora 2 escuelas del departamento nogoyano están representando en Córdoba en la Feria de Ciencia a nivel nacional. También han traído desde Buenos Aires una escuela técnica, una mención especial por un trabajo presentado. Y todas esas cosas son loables. Por supuesto que hay mucho por mejorar. Y bueno, esto yo también les agradezco a ustedes, estos ámbitos que pueden hasta, si se quiere, generar debate, generar ideas o alentar a los docentes a ir por uno u otro camino en esto de poder establecer consensos para una mejor educación. Y por supuesto, nosotros así, desde la departamental un poco más se atiende a lo que es también lo que es infraestructura. Los equipos de supervisión, bueno, atienden a lo pedagógico. Ahora nosotros hemos alentado del equipo de supervisores para este día miércoles en la escuela Alvear vamos a hacer una presentación de experiencias significativas. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer las experiencias significativas que se han dado durante el año escolar. ¿Para qué? Para también alentar a los que han incursionado en eso, pero también generar un debate de ideas para que pueda seguir surgiendo toda esta. Y después el año que viene, en vez de un día de experiencia significativa, hagamos 2. Y para rescatar esto de lo positivo. Y después dentro de lo que es el departamento, bueno, nosotros ya
hemos sido muy cuidadosos y puntillosos en poder ir rindiendo en tiempo y forma las partidas que vienen para obras menores, y ya hemos recibido la tercera partida de obras menores, que con eso atendemos a las emergencias de las escuelas en cuanto al edilicio. También ya hemos redistribuido lo que viene para patio limpio, que eran con unos 180.000 pesos para la época estival, para que las escuelas también sigan manteniéndose. Y por supuesto hay problemáticas que van surgiendo de escuelas, o a veces con este poco recursos. Habíamos tenido una seguidilla que se nos quemen 5 bombas de agua, entonces hay que hacer medio que maravilla. Pero también esto, la buena predisposición de los directivos, de la comunidad, porque también a entender la situación que estamos viendo es interesante. Y bueno, después estableciendo algunos lineamientos, ya pensando en el año que viene, en lo que podemos mejorar, por supuesto. Y esto es dinámico y siempre son bienvenidas las ideas, y por supuesto esto de que hemos debatido acá, las puertas de la departamental están abiertas para que lo podamos charlar con cualquier papá que tenga alguna preocupación, y estamos abiertos a eso, ¿no? Porque de eso también aprendemos, de eso también podemos sacar conclusiones y de redireccionar esto, que es vuelvo a la frase de hoy al principio: todos nuestros problemas son problemas de educación. Sí. Y yo creo que, bueno, lo bueno de todo eso también es tratar de generar en cierta forma esta cuestión, estas ganas de que los padres puedan acercarse en algún determinado momento cuando estamos viviendo con un trajín terrible, que el padre trabaja, que los padres ahora trabajan, que están en las corridas con los chicos y todo. Bueno, tratar de generar esta cuestión de empatía para con el docente, con la departamental, para quienes están muchas horas también con nuestros hijos. Sí, Entonces sí. Me parece que eso es fundamental. Sí, el denominador común de los padres y los docentes son los gurises. Y bueno, para ellos también le tenemos que transmitir esto, ¿no? Si papá y mamá están mal, los gurises se dan cuenta. Sí. Si nosotros los docentes y los padres estamos mal, los gurises se dan cuenta y operan en consecuencia. Yo quiero aprovechar unos minutitos porque aprovechando el conocimiento de Carlos. Yo soy muy puntillosa con el tema de la escritura y de la lectura. Y tengo un problema, no sé si soy yo o me tengo que adaptar. Lenguaje inclusivo. ¿Qué opinión le merece? Sí, soy de la que de la vieja escuela, ¿eh? Yo o sea, también. no admito, pero a lo mejor mi pregunta es, ¿soy yo que me quedo en el tiempo y me tengo que adaptar? Y esto también es a ver, la Real Academia Española no habilita esto. Exacto. Y entonces también el lenguaje inclusivo puede darse de otra manera. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ahí no expresar el género. Y los géneros son gramaticales, no de personas. Entonces, va por otro lado. Entonces, si yo hablo de lenguaje inclusivo, debo hablar de lenguaje de señas, de otro tipo de lenguaje. Vení, charlemos, sí. Ese lenguaje de que poder interpretar lo que vos me querés decir. Ahí estoy incluyendo. Claro, me preocupa ver en redes sociales a docentes escribiendo de esa manera, bueno, con la famosa X, que yo digo, a ver, a lo mejor está permitido, es así, y yo me quedé en el tiempo. A ver, y eso es también una cosa que nosotros tenemos que debatirla, porque puede que sea también como una moda, claro, también, pero, y ojo, yo siendo respetuoso de esto, si hay alguien que me dice, bueno, esto es así por tal y tal cosa, sí, pero hasta ahora tengo esa formación y ese pensamiento con respecto a esto, ¿no? Y a veces uno, sí, es una cosa que nos debemos una charla y haber un debate, y también desde los organismos oficiales que se expidan sobre esto. ¿Por qué? Porque si no también se genera esto, de que yo digo de una forma y yo digo de otra. Sí, esta cuestión de poder unificar los criterios en cuanto a educación, y para eso están, ¿no?, los organismos oficiales que tienen que bajar esa línea también. A esto que se ha hecho caso omiso, a ver, no es como una cuestión que está en el tapete
para esto, estos organismos. Pero bueno, es una cosa que hay que charlarla. Pero en mi opinión humilde es eso, ¿no? De que nosotros la inclusión la hacemos desde otro lado. Totalmente. Desde otro lado. Y se han dado muchos avances en cuanto a la inclusión, en cuanto a la integración de los chicos. Y eso es inclusión. Ojo, y también ahí nos falta un pasito. Bueno, me dan letra y me sigo, me quedo toda la mañana. Pero es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado integrar en las escuelas comunes a los chicos. Todavía no estamos muy seguros para qué. Claro. Bien, cómo. Y el otro paso sí es la inclusión. Inclusión que quiere decir que no se note que hay otro. ¿Por qué? Porque si no estamos... Y esto, los paradigmas han ido avanzando. Yo hace 30 años que convivo con chicos discapacitados. Y esta inclusión, siento que a veces yo mismo, como responsable, como padre sustituto de estos gurises, no la he dado. ¿Por qué? Por esta sobreprotección. Y después, a los 10 años me di cuenta que ellos se podrían manejar solos por la ciudad, por Crespo. Y andan solos y saludan a todo el mundo. Y yo, por un afán de querer y de sobreprotegerlo, no los dejaba. Un ejemplo así. Sí. A veces la inclusión es dar la oportunidad de autosuperación a la persona que necesitamos que sea incluida. Esto también es una cosa que nosotros tenemos que trabajarla. ¿Por qué? Porque si no quedamos en el título nada más. Y bueno, esto también nosotros desde la departamental, los equipos de orientación y todo eso, han hecho un trabajo bastante interesante en esto. Incluimos también a este chico que se comporta no dentro de los parámetros normales. Eso es inclusión. Y bueno, la inclusión se da mucho en muchos órdenes de la vida. Y no haciendo propaganda de que yo hago inclusión, sino que se debe dar en forma natural. Claro, aplicarla en el día a día. Bueno, ha sido profesor, una charla muy enriquecedora, linda. y yo creo que a medida que uno va charlando se le van ocurriendo muchas más cosas. Sí, se puede sí, llegar sí, a... interminable, y disculpe. Y bueno, y a mí me da... Bueno. A veces uno necesita estos espacios también porque, por supuesto, es de lo que a mí me apasiona y me hace que esta profesión yo la ame. Y uno a veces en ese rol de director medio que pasan las cuestiones por otro lado, por estas cuestiones de conflictos, de cosas que no... a mí me apasiona hablar de pedagogía, de educación, y bueno, les agradezco el espacio porque ha sido una catarsis. Bueno. Y para nosotros un área de aprendizaje muy importante también, porque como comunicadores a veces uno necesita enriquecerse de todas estas cosas que uno desconoce, y es una buena manera también de comunicar bien para nosotros. Entonces, bueno, a veces uno va teniendo falencias por cuestiones que no aprende de todo. Bueno, estas charlas para nosotros enriquecen muchísimo. Bueno. Y seguramente para la gente que está del otro lado también. Sí, tenemos mucha gente que está contenta con esta charla, así que bueno, nosotros también nos ponemos contentos. Bueno, profesor, muchas gracias. Ya cuando quiera las puertas de la radio están abiertas para comunicar. Gracias. Ahí seguimos con la gente de Canal 4, con ustedes del otro lado. Tema musical y seguimos en La Mañana por Vos. Amor, óyeme bien, algo que nunca